¿Qué tal, amigos? Buenos días. Como siempre, es un gusto que compartamos este tiempo aquí en Últimas Preguntas. ¿Recuerdan que hace algunas semanas estaba con nosotros Catherine Lecuyer para hablarnos de muchas cosas, pero a propósito de un libro que había publicado muy poquito tiempo antes, Educar en la realidad? Y se nos quedaron tantas cosas que dijimos, mira, Catherine, por favor, necesitamos que vengas otro día para poder profundizar un poco más en tantas ideas que no terminan aquí, ni mucho menos, no terminan cuando acaba el programa ni cuando terminamos de leer un libro, sino que lo que pretendemos, lo que nos gustaría es que diesen pie a seguir hablando, a seguir reflexionando y a seguir compartiéndolas, por ejemplo, en la familia. Pues saludamos con mucho gusto de nuevo a Catherine Lecuyer. Buenos días. Buenos días. Muy amable y muchísimas gracias por venir de nuevo. A vosotros. Se nos quedaron tantas cosas, yo recuerdo en aquel programa, hablábamos de la empatía, hablábamos del apego, hablábamos de la educación, hablábamos del pensamiento, pero no pudimos profundizar, nunca se puede en un programa de apenas 25 minutos, pero sí al menos poner un poquito de serenidad y detenernos un poquito más. Yo recuerdo que hablábamos, Catherine, de la sensibilidad. Lo dejamos ahí, alguna cosa surgió, pero lo dejábamos un poco ahí en suspenso y a mí me gustaría retomarlo. ¿Tan importante es la sensibilidad para la educación en casa, la educación en el colegio, la educación en cualquier aspecto social en el que nos encontremos? Pues sí que es tan importante que en un estudio hecho en Estados Unidos, un estudio muy importante, vieron que la sensibilidad de la madre es el mejor indicador del buen desarrollo del niño. ¿Y por qué es eso? Porque la madre, a través de la sensibilidad, puede percibir las necesidades básicas del niño. No hablamos de caprichos, ¿no?, o lo que pide el niño, sino lo que reclama su naturaleza, ¿no? Entonces, esa sensibilidad es lo que podremos decir que es de alguna manera el instinto maternal, ¿no?, en ese caso, ¿no?, que es mucho más la sensibilidad, pero en el caso de la educación, una madre sería el instinto maternal. Estamos rodeados de libros, de artículos, de blogs, de recetas, en definitiva, los 10 puntos para que tu hijo coma, las 10 mejores maneras de educar a tu hijo, cómo hacer que tu hijo ya sea feliz para toda la vida. Nos dan un montón de recetas, por no hablar de las recetas que nos damos unas a otras, voy a decir, bueno, pues en nuestra vida cotidiana. Lo que tienes que hacer es acostar al niño siempre a la misma hora, lo que tienes que hacer es no cogerle tanto en brazos que se malacostumbra. Estamos saturados de tanto lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer. Y al final las madres, ¿cuándo decidimos lo que tenemos que hacer? Cuando yo creo que eso es propio de la naturaleza humana maternal en este caso, ¿no? Claro, es que esto lo llamo la industria del consejo empaquetado. El consejo empaquetado. Desde cuando una persona lejana que no conoce a nuestros hijos nos puede decir pues cuánto tiempo hemos de esperar en atenderle cuando está llorando. Es que no. Entonces, en los libros, en la medida de lo posible, no he intentado pues no dar recetas, no dar consejos. ¿Por qué? Porque creo que esto son los propios padres que tienen que llegar a sus conclusiones, ¿no? Son libros para dar de pensar, pero luego cada uno lo aplica a su situación. Entonces, claro, lo que está haciendo esta industria del consejo empaquetado es despojarnos de nuestro sentido de competencia como padres, ¿no? Como que no sabemos nada, no tenemos esa sensibilidad, esa intuición. No quiere decir que no nos tengamos que formar como padres, ¿no?, para entender pues una serie de cosas, pero no puede ser que nos digan lo que tenemos que hacer en cada momento, porque además los niños no son todos iguales, incluso pues uno es diferente del hermano, ¿no? Entonces hay que adaptarse al momento y conocerlos, ¿no? Entonces, cuando despreciamos ese instinto maternal que empieza desde el momento en que tenemos el primer parto, que nos dicen no lo cojas, que nos dicen no le das el chupete, o nos van dando una serie de consejos que pues tenemos la sensación de que somos incompetentes, ¿no? Y luego ocurre también cuando nos dicen pues, que más es mejor, que lo hemos de entrar en el colegio pues, cuanto antes para que sea muy inteligente, y luego pues eso tampoco es cierto, que bueno, si hay que entrarlo antes pues se hace, ¿no? Pero no hemos, más no es mejor. La conclusión buena de eso es que no somos animadores de ludotecas, las madres, somos madres. Es una buena noticia, Sin embargo, ¿no? hay veces que tenemos la otra sensación, claro, de que tenemos que proporcionarles herramientas para
que lo pasen bien Sí. y que nuestra casa efectivamente se convierta en una ludoteca, ¿no? Y no hemos de hacer piruetas para que los cumpleaños de nuestros hijos sean mágicos, porque es que la infancia ya es mágica en sí, ¿no? Porque los niños están asombrados. Entonces no hace falta tanto montaje, ¿no? Entonces entre esto, la industria del consejo empaquetado, cuanto antes y más mejor, y luego también que pues no admitimos a las madres pues reacciones pues sensibles, ¿no? Pues que las vemos, quizás las pintamos como exaltadas o histéricas, ¿no? Cuando son sensibles. Entre esto y que vemos la maternidad como una especie de contratiempo a la belleza de la mujer, lo que estamos haciendo aquí es triste, ¿no? Porque nos olvidamos de que la maternidad es algo precioso y estamos despojando la mujer de su vocación como madre. Mira, estoy recordando una cosa que me decía hace muy poco tiempo una madre de 3 hijos. Me decía, mira, cuando tuve a mi tercer hijo, pues pasé una mala racha después del parto y todo el mundo me decía, ¿tienes depresión posparto? Y dije, no, lo que tengo es la necesidad de organizar mi vida con un hijo más. Claro. Cuando uno de ellos ya casi va a terminar la etapa de educación primaria. Entonces, yo creo que era una frase con mucho sentido común, o sea, dejadme que esté de bajón, como decimos en muchas ocasiones, pero simplemente no me pasa nada, no estoy enferma, simplemente estoy viendo cómo tengo que organizar esta nueva situación y hay veces que no estoy bien y no pasa nada. Claro, es que el sufrimiento es parte de la vida y no pasa nada. Parece como que queremos anestesiar a esas situaciones, ¿no? Y cada vez que alguien lo pasa mal, pues que no lo pases mal, no lloras, Sí. pues no pasa nada por llorar, ¿no? Entonces cuando anestesiamos ese sufrimiento que, pues como decía Einstein, ¿no? Que le sienta mejor a la humanidad las desgracias que los éxitos, ¿no? O sea, salen cosas buenas de esas cosas, no pasa nada. Cuando anestesiamos el sufrimiento, las penas, también anestesiamos todas las otras cosas, que es pues la alegría, ¿no? la ternura, y nos volvemos ascépticos. ¿Ah, sí? O sea, pasa con un sentimiento que puede ser, como puede ser la tristeza, y se puede extender a los demás, incluso a los positivos. Bueno, porque dejamos de sentir. Claro. Claro, si dejamos de sentir no solo una cosa, ¿no? Dejamos de sentir en general y nos volvemos eso, ascépticos. Sin embargo, es algo que los padres, Catherine, pues hacemos quizá con demasiada frecuencia. Tengo que hacer lo posible porque mi hijo no sufra. Obviamente Sí. nadie quiere el sufrimiento de sus hijos, de ahí partimos, ¿no? Pero es que el sufrimiento en algún momento va a llegar, aunque sea por un suspenso merecido o inmerecido, pero ya van a sufrir ahí. Claro, ellos tienen que aprender esto. Si nosotros lo que hacemos es coger todos los obstáculos que están delante suyo y vamos superándolos nosotros, no les estamos entrenando para la vida, ¿eh? Porque la vida es sufrimiento. No quiere decir que vamos a hacerles sufrir adrede, ¿no? No hay un padre que haría esto. Pero ayudarles a gestionarlo, a darles sentido, que cada uno ya tiene sus recursos para eso, ¿no? Pero bueno, de los sufrimientos salen cosas pues muy bellas, ¿no? Personas bellísimas, ¿eh? Alguien que sufre es alguien luego que es capaz de sentir con otro, o sea, que sería la compasión, ¿no? Sufrir con otro es la compasión. Y una sociedad compasiva es una sociedad más humana. Lo que pasa es que a veces, y yo creo que lo apuntábamos de algún modo en el otro programa y me gustaría retomarlo, a veces puede dar la sensación, no sé si esto realmente pasa, que para evitar el sufrimiento, más que para evitarlo, para no hacer frente, para no plantar cara al sufrimiento, decimos, bueno, pues voy a ponerme a ver una película a ver si me evado. O voy a meterme en internet, que bueno, mientras veo la vida de los demás no pienso en la mía. Y eso a los niños también les puede estar pasando. Pueden estar, por retomar siquiera un momento un poco el tema del programa anterior, que hablábamos la vez anterior, el tema de las tecnologías, de las consolas, de las tabletas. ¿Pueden acudir a estas tecnologías? Para huir de la realidad, pero yo creo que sí, desde luego. Es que si hicieron un estudio en hombres y mujeres, les preguntaron si estaban a gusto solos en una habitación, solo con sus pensamientos. Y el 67% de los hombres y el 30 y pico de las mujeres dijeron que preferían una descarga eléctrica
un calambre pequeño, a estar solos con sus pensamientos. Entonces, si esto pasa solo por estar solo pensando, nos podemos imaginar si pasa cuando estamos sufriendo, ¿no? Claro. Entonces, claro, desde luego que pues, ante un calambre uno prefiere pues, estar navegando, ¿no? Sin duda. Y por eso que muchas veces llegamos a esa situación que puede dar lugar a una saturación, un cada vez más, vivo esta realidad y me olvido de la verdadera realidad. Pues el niño entra en el círculo vicioso de la diversión y no hablamos de un adulto que ya está educado en la realidad y está usando esas herramientas pues, para el trabajo de forma pues, dosificada, ¿no? Estamos hablando de un niño que tiene ese asombro inicial, pero luego por sobreestimulación externa, que puede ser tanto porque hay un consumismo exagerado y tiene como embote, ¿no? O por una multitarea intensa desde fuera hacia adentro, contenidos audiovisuales extremadamente rápidos. Todo esto hace que el niño deja de asombrarse por sí solo y pasa a depender del estímulo externo. Entonces, en ese momento, pues el umbral de sentir pues sube cada vez más, porque tiene cada vez más estímulos y busca cada vez más estímulos. Llega un momento que el umbral está altísimo y deja de sentir. Y esto, hay un estudio, por ejemplo, que hicieron con videojuegos, que los niños que consumían muchos videojuegos violentos, que tenían una bajada en la empatía, porque les costaba más reconocer las caras alegres que las otras caras, ¿no? Entonces, por eso, porque dejan de sentir, por la violencia, pues satura los sentidos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en esa espiral, ese círculo vicioso, en algún momento el niño puede llegar a sufrir adicción, porque necesita cada vez más, y no puede dar marcha atrás, que podría, pero si nosotros no le ayudamos a dar esa marcha atrás, él va a querer cada vez más. Voy a retomar el tema del poder dar marcha atrás, aunque yo lo comentábamos en una ocasión anterior, pero no quiero que nos quedemos con la sensación, como decíamos entonces, de esto ya está perdido. De que todo es un desastre, de que es una batalla perdida. Efectivamente. Siempre se puede dar marcha atrás, por supuesto. Lo único que hay que estar muy preparado para la pataleta o para pasarlo mal. Eso nos cuesta, que no llore. Sí, claro. Que me va a poner la cabeza como un bombo, déjale, me da vergüenza que me haga una rabieta en público. Claro. Son cosas que pasan. Es que educar no es conseguir niños callados. Educar pues es hacer lo correcto, ¿no? Y a veces lo correcto pues es que pasarlo mal porque el niño no le gusta. Es que educar es buscar la perfección de la que es capaz nuestra naturaleza, pero no es la naturaleza la que manda, pero no el niño, que no es lo mismo, ¿no? A lo mejor el niño pide una cosa pero no le conviene. Entonces eso se lo hemos de explicar, ¿no? Y con toda la paz y la tranquilidad, que demasiadas veces el problema es que no tenemos tiempo. Entonces exigir es muy difícil. Pero yo siempre digo, y esto no solo lo digo yo, sino que la gente me lo ha dicho, dicen que ceder a un niño dándole el iPad o dándole lo que pide, que es mucho más fácil cuando se educa sobre la marcha, pero que a la larga hace la vida mucho más complicada. En cambio, si sobre la marcha se es exigente, que no quiere decir que el niño no va a tener el iPad nunca, Claro. Digo, pues que se decide lo que se ha de hacer y se hace pues lo que se quiera hacer bien, ¿no? Pues el niño, pues a la larga, es un niño pues, que no va a tener esa adicción tecnológica. Entonces se disfruta muchísimo más de la maternidad y de la paternidad. A la larga es más fácil educar así. Hablábamos también en algún momento, y yo lo he leído en tu blog, por cierto, un blog que merece la pena visitar, Apego a Asombro. Has hablado del déficit de pensamiento. Sí. ¿Que pensamos poco? Bueno, es que una cosa es conocer, ¿no? O sea, acumular información, que esto ya lo hacemos muy bien, porque tenemos, algunos lo consideran la extensión de su cerebro, ¿no? El disco duro cerebral que sería Internet, ¿no? Pues eso es conocer cosas, ¿no? Una serie de información. Y otra cosa es pensar, ¿no? Discernir. Y para eso necesitamos esa sensibilidad también, ¿no? Entre lo que está bien, lo que no conviene, lo que es verdadero, lo que no es, y lo que es bello y lo que no es. Entonces, todo ese trabajo de pensar es clave, bueno, porque el ser humano necesita pensar, ¿no? Y luego porque pues cuando no hacemos eso, cuando tenemos niños que tienen ese déficit de pensamiento, realmente son candidatos para cualquier tipo de manipulación ideológica, Claro. ¿no? Claro. Sin embargo, a veces da la sensación
de que la educación, incluso en los colegios, no va tanto, sálvense las excepciones, que seguro hay muchas más de las que ahora mismo podamos conocer, seguro. Pero también es cierto que en muchas ocasiones la educación se basa en la memorización, en datos, que luego hay que poner más o menos, más, si me permiten esta expresión, que menos, de un modo exacto en el examen para sacar una buena puntuación, más que invitar a pensar o más que enseñar a pensar, que yo creo que también se puede hacer. Sí, pues que estos son los residuos del conductismo, de que el niño pues aprende solo aquello que nosotros le presentamos, pero además lo aprende de forma pasiva, no activa. Entonces, si pensamos que el niño no se mueve o no es capaz de conocer o de descubrir la realidad, entonces vamos a recurrir a esos métodos, que es la memorización, que a veces es necesaria, ¿eh? Las tablas sí, no se aprenden jugando, se aprenden memorizando, pero siempre recurren a la memorización sin que los niños entiendan lo que están haciendo, o repetir, que también es importante, porque la virtud es repetición, pero el hábito por el hábito, solo repetir para repetir, pero sí sentido, que sea repetición, pero que no sea ritual. Entonces esto ya es un método conductista, ¿no? Decir es verdad porque yo te lo digo, ¿no? La autoridad pues basado o la verdad que depende de la jerarquía comunica fuente de conocimiento, ¿no? Esto también son tres cosas que son muy típicas en un sistema educativo que tiene residuos del conductismo. ¿Y no da la sensación de que con esos modos estamos infravalorando a los niños, incluso en su dignidad como personas? Son únicos, son irrepetibles. Dios nos ha hecho así, únicos e irrepetibles a cada uno de nosotros y con nuestras propias capacidades. Pero claro, si todo eso se nos anula, a mí me parece, permítanme la expresión, que se está atentando contra la dignidad de la persona. Yo estoy de acuerdo, porque se trata entonces a la persona o al niño como una cosa, no como una persona. Pero entonces hemos de ir con cuidado con el rebote, porque podemos ir al otro extremo, que sería pues decir, oye, pues vamos a una educación individualizada, pero olvidarnos de la educación personalizada, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, una educación individualizada sería una educación pues con, por ejemplo, un iPad por hijo, ¿no? Que la aplicación pues lee la mente, o bueno, las aplicaciones no leen la mente, pero los logaritmos del ordenador pues entienden pues lo que tienes que hacer y lo que no. La educación personalizada es una educación en la que el maestro tiene un protagonismo, y es importantísimo, porque la educación es un asunto humano, no tecnológico, ¿no? Entonces, la educación personalizada hace que el maestro conoce al alumno porque tiene esa sensibilidad, cosa que los iPads no tienen, la sensibilidad. Y los primeros educadores somos los padres. Los primeros educadores somos los padres, y esto hemos de redescubrirlo, porque es una cosa que se dice pero sin pensar realmente en lo que quiere decir, Se dice para hacer bonito, pero es que tiene unas implicaciones tremendas. Lo que quiere decir esto es que no podemos confiar ciegamente en el sistema educativo, en el colegio, ¿no? Hemos de confiar, pero no podemos confiar ciegamente, ¿no? Hemos de darnos cuenta de que realmente tenemos esa obligación, ese derecho, esa obligación correlativa, esa responsabilidad de educar a nuestros hijos. Y entonces, para que nos demos cuenta de esto y que podamos ejercer ese papel de primeros educadores, en armonía con los profesores, por supuesto, ¿no? Que son los pedagogos, pues hemos de recuperar ese sentido de competencia del que hemos hablado antes, que nos han quitado con pues, los neuromitos, que nos han quitado con los consejos, la industria del consejo empaquetado, etc. Hemos perdido un poco, o quizá habría que redescubrir también, como tú comentabas ahora, algo que es tan natural como es el apego. El apego es tan importante, y no, de verdad, yo hablo mucho de esto, pero no he inventado nada. De hecho, tu blog se llama así, claro, apego-asombro. Apego-asombro, porque realmente, ¿cómo se asombra un niño? Pues delante de la realidad, y por eso el segundo libro se llama Educar en la realidad, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para que el niño descubra esa realidad? A través del triángulo del asombro, del que hablo en el artículo de Frontier. Ese triángulo del asombro, hay una pata que es el educador, o el padre, o la madre, o el profesor. Y es ese educador que calibra la realidad para el niño. Entonces, el niño, cuando encuentra un caracol, ¿qué hace?
pues dice, mira mamá, o mira a su profe, ¿no? Lo primero que hace es correr a su maestra y enseñárselo. Y entonces, si la maestra pues dice, uy, esto es sucio, pues lo tira al suelo. Si le dice, uy, qué maravilla, pues se monta una casa con caracolcitos, ¿no? Entonces, esto no solo con caracoles, con objetos, pero también calibrar la realidad para entender lo que quieren decir las cosas. Por ejemplo, una persona que suelta una palabrota, ¿no? Y el niño mira a la maestra enseguida. ¿Por qué? Porque en esa mirada está la respuesta de qué quiere decir eso que ha pasado. Y si la maestra se indigna, el niño se va a indignar. Y si la maestra se ríe, el niño se va a reír. Y si la maestra dice, uy, se ha despistado, sí, señor, las palabrotas no se dicen, pero no se ha dado cuenta. Pues en ese momento lo que transmite en esas escasos segundos, ¿no? Es empatía, comprensión y ha calibrado la palabrota como tal, no se dicen, ¿no? Desde luego es un tema apasionante. ¿Cómo se puede facilitar este apego? El apego es atender a las necesidades básicas de los niños que se perciben a través de la sensibilidad, justamente lo que hemos hablado antes, en los primeros años de vida del niño. Entonces, por ejemplo, si yo atiendo a un niño cuando llora o cuando tiene hambre o calor o lo que sea, no hablamos de caprichos, hablamos de necesidades básicas de 0 a 2 años. Ese niño, si lo atiendo, el mensaje que recibe es soy competente, me atienden, valgo algo, puedo confiar en la persona que me atiende, puedo confiar en el mundo. Esto en el niño desarrolla una especie de paradigma de confianza por defecto en el mundo, en la vida. Tiene repercusiones luego en las relaciones personales futuras. Es algo muy investigado el tema del apego. En cambio, si el niño no se ve atendido, el marco o el paradigma que recibe es no valgo la pena, no soy competente y no puedo confiar en los demás. Es que tiene mucha repercusión luego en el aprendizaje. Fíjate, estaba recordando con todo esto que estamos comentando durante todo este año, el Papa Francisco ha estado dedicando los miércoles, la catequesis de la Audiencia General de los miércoles, la ha estado dedicando a la familia. ¿En cuántas ocasiones ha hablado del apego? Lo ha dicho de una u otra manera, pero ha hablado del apego, ha hablado de la importancia de las relaciones interpersonales en el propio seno de la familia. El mensaje, por ejemplo, que nos dirigió a los periodistas el día de la Jornada de la Comunicación, hablaba de la familia como primera escuela de comunicación, pero ya desde el vientre materno. Y ha hablado de ese derecho que yo creo que al que no debemos nunca renunciar, y es el derecho a ser los primeros educadores de nuestros hijos, como decíamos antes. Es clave. Y por eso yo creo mucho en la posibilidad de poder escoger un colegio y no entro en temas políticos ni ideológicos, que ahí no me meto, y es una lástima que siempre se tenga que politizar todo el tema educativo, ¿no? Pero yo estoy hablando desde un punto de vista educativo, ¿no? y de familia, que yo creo que los padres tendrían que poder escoger sin tener que cambiar de barrio o sin tener que pagar mucho dinero, tendría que ser asequible para todo el mundo, escoger una educación que es la prolongación de tu hogar. Y realmente esto los colegios también pues deberían tomar eso en consideración cuando toman ciertas decisiones. Por ejemplo, un colegio que de repente digitaliza todas sus aulas, ¿no? Y pone iPads en todas las líneas. Pues en ese colegio seguramente hay una masa crítica de padres pues que prefieren que no, respetar a los padres como primeros educadores en ese momento. ¿Qué quiere decir? Pues que una de esas 4 líneas no sean digital, ¿no? ¿Por qué? Porque los iPads en las aulas hoy por hoy es una especie de experimento. Del que no se saben los resultados. No se conocen los resultados. Claro. Pues Catherine Lecuyer, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo me vuelvo a despedir con un hasta pronto. Muchas gracias. Porque me encantará que sigas viniendo al programa y sigamos hablando de temas que tanto tienen que ver con nosotros y en esta ocasión de un modo especial con la familia. Muchas gracias, Catherine. A vosotros, gracias. Y a todos ustedes, amigos, les emplazamos también para la próxima semana. Ojalá quieran estar de nuevo con nosotros. Sería un gusto. Hasta el próximo domingo, si desean.